El presidente de la Nación, Laurentino Cortizo Cohen, anunció a los cerca de 4 millones de panameños el inicio del gran diálogo nacional del Bicentenario Cerrando Brechas. Un anuncio que hizo el pasado mes de julio al llegar a su primer año de gestión como gobernante. Tal como lo dice, es un diálogo donde previamente el mandatario, junto a un equipo especializado en este tema, se reunió con representantes de los partidos políticos constituidos, los líderes de los gremios empresariales, los grupos sindicalizados, dirigentes de gremios, con las distintas denominaciones religiosas, en fin, con líderes que requerían ser informados sobre los 11 puntos que por ahora hay para discutir en 5 mesas en las que esos temas serán evaluados con sus respectivas recomendaciones. Uno de los aspectos más importantes es que este diálogo nacional del Bicentenario nos llega en un país que transita por una pandemia, donde el gobierno nacional, liderado por Cortizo Cohen, ha identificado 5 Panamá, donde existe una misma nacionalidad, pero lo separan diferencias económicas, educativas, alcances de oportunidades, tecnología y otras más, de allí su nombre, Cerrando Brechas. Entonces, el diálogo nacional del Bicentenario no se queda en las cabezas visibles que dirigen, desde distintas perspectivas. Esos 5 Panamá, este llamado, cuenta con una metodología creada por especialistas del PNUD para que todo ciudadano, a través de su plataforma, pueda hacer recomendaciones. Hoy en A Profundidad ese es el tema que nos llega cuando los panameños nos aproximamos a celebrar los 200 años de ser independientes y soberanos de España, convirtiéndonos ciudadanos y posteriormente una nación independiente, la que puede decir, luego de un bicentenario, que las únicas fronteras que existen son las geográficas, mas no territoriales, porque desde diciembre de 1999 somos más que soberanos y administradores de nuestro bien más preciado, el Canal de Panamá, y sin quinta frontera en el territorio nacional. Hola, ¿qué tal? Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos a Profundidad. Les saluda Carlos Iván Rivera. Junto a Jorge Luis Sánchez le estaremos llevando información relacionada a esta fecha tan importante para nuestro país. Este acto tan importante como es el lanzamiento del Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Un acto que contó con la presencia del presidente de la República, en donde dio a conocer lo importante que es para el país aportar estas ideas durante todo el proceso de este diálogo nacional y de esta manera que cada uno, todos los sectores del país puedan al final tener un buen resultado, llegar a un puerto seguro, como lo dijo la primera dama durante su discurso. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos, y buenas noches a los televidentes. Sí, el Pacto Bicentenario Cerrando Brechas llega en momentos en que el país, como lo decía la nota que nos antecedía, transita por una pandemia, se encuentra, como toda la mayoría de los países, en una crisis profunda económica y de la que el presidente hizo alusión en el día de hoy, donde dijo que uno de los puntos es casualmente la recuperación económica y lo más importante, el Pacto del Bicentenario nos llega a exactamente para el sábado, serían 367 días para que Panamá conmemore sus 200 años de dejar de ser soberanos para convertirse en ciudadanos. Y además nos llega en un momento importante donde, como dijo el presidente, se han postergado temas económicos, sociales, de salud, de seguridad y donde, como lo dijiste, Carlos, se piensa sentar a toda la gente que tiene algo que decir, a los líderes de distintas organizaciones políticas, sociales, económicas, religiosas, juventud, sobre todo, como dijo el presidente Laurentino Cortizo, para que den su opinión, para que evalúen las 5 mesas en las que se van a discutir estos temas. Y algo importante que se añadió fue que la mesa el tema del seguro social, del programa de vejez, invalidez y muerte, va a acentuarse o a tocarse en una mesa aparte y arranca el 28, en enero, perdón, del 2021. Sí, así es, claro, y sobre todo ya se mantiene una agenda completa de cómo se va a llevar a cabo todo el proceso de diálogo. Vamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Tenemos los 2 invitados, Carlos. En estudio, sí. Vamos de inmediato con Julio Bermúdez Valdés, periodista, analista, que se encuentra con nosotros para aportar mayores detalles en cuanto a lo que significa para el país este
pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge Luis. Muchas gracias a ti, Mira, Julio. yo comenzaría, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que valorar, o lo primero que tenemos que destacar, es el valor del diálogo. El valor del diálogo. La posibilidad de conversar, de sentarnos alrededor de una mesa y en esta ocasión alrededor de Ágora, de una plataforma tecnológica, a tratar nuestros principales problemas. Yo creo que eso hay que puntualizarlo considerando la situación regional que tenemos en países vecinos. Hace 4 años Colombia firmó el Pacto de Paz y sin embargo sigue una situación de violencia. Hemos visto 4 presidentes en Perú en el último periodo, actos de violencia, la situación que se ha dado en Chile en los últimos meses, la situación de Bolivia, ¿verdad? Y yo no creo que ese panorama La situación sea de Guatemala. la situación de Guatemala muy recientemente, prendiendo el Parlamento. O sea, yo no creo que ese sea el futuro que debe de parar a Panamá. Yo creo que en ese contexto hay que valorar el enorme esfuerzo que hace el gobierno nacional por abrir las puertas a todos los sectores. Hoy, por ejemplo, veíamos en el lanzamiento la presencia del presidente del Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, veíamos la presencia de Annette Planels, de Movín, ¿verdad? En consecuencia, no se trata, como dice un apreciado amigo que tengo que dice que se trata de un diálogo de yo con yo, no es cierto, no hay ningún diálogo de yo con yo. Yo creo que existe una oportunidad, existe un espacio, ¿no?, para que los panameños expongamos problemas eminentemente cruciales 200 años después de habernos independizado de España, 100 años después de habernos separado de Colombia y en una coyuntura, como se dice, muy difícil para el país. Así que la primera valoración que yo hago es el valor del diálogo, evitar la confrontación, evitar los escenarios violentos. Exactamente, Julio, importantísimo eso que dijiste finalmente de que no es, de por sí que cuando se llama un diálogo no es un diálogo de yo con yo porque ni siquiera el diálogo ha iniciado. Pero vamos con las palabras del presidente Laurentino Cortizo Cohen el día de hoy. Pueblo panameño, la grandeza de una nación es la suma de los sueños de sus hijos. Hoy me dirijo a cada panameño para convocarlo a un diálogo sincero, sensato, incluyente, para construir consensos y establecer una ruta que siente las bases de un Panamá mejor, más justo, más solidario para el presente y el futuro, que va más allá de este gobierno. Todos coincidimos que vivimos tiempos difíciles. Bien, estas fueron palabras del presidente durante el lanzamiento de esta actividad tan importante para el país, inclusive cuando el presidente de la República tomó el tiempo de invitar, y él personalmente hacerlo, a cada uno de los diferentes sectores del país para que formen parte de este diálogo. Vamos a presentar a nuestro segundo invitado de hoy, Harry Brown. Él es politólogo. Queremos darle las buenas noches, gracias por estar con nosotros y sobre todo, ¿no?, el tema de hoy muy importante, lo que es el Pacto del Bicentenario Cerrando Brechas. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, Carlos. Sí, mira, quiero empezar validando lo que ha dicho el amigo Julio Bermúdez. Es importante el valor del diálogo y quiero agregarle algo más. ¿Qué es un diálogo político? Yo creo que es lo primero que tenemos que explicarle a la población. Es una manera de solucionar problemas que tienen las sociedades cuando las instituciones de gobierno, las instituciones representativas no funcionan. Y quiero hacer el énfasis en esta segunda parte. En el momento que un gobierno, incluido el gobierno de Panamá en esta ocasión, convocan a un diálogo de estas características, hay un reconocimiento implícito de que las instituciones de representación política, que es donde normalmente deberíamos procesar nuestros conflictos y nuestras decisiones, están teniendo problemas.
Por lo tanto, la sociedad, esta vez liderada por el gobierno, por el presidente de la República, decide llevar este tipo de discusiones fuera de las instituciones clásicas de representación política. Y hay otra cosa muy importante que se ha dicho, el momento. Si este es el momento que nos obliga a tener un diálogo. Miren, el pacto social panameño, que diríamos arrancó en la década de los 90, yo en mis estudios he definido que el pacto social panameño de la democracia se gestó en Bambito, al que se hizo alusión en el acto de este mediodía. Ese pacto social está dando señales ya hace varios años de que necesita ser renovado. O sea que la necesidad de un diálogo no viene de ahora. Solamente lo que ha pasado es que la pandemia ha exacerbado las razones por las que necesitaríamos ese diálogo. Y el ejemplo que se ha puesto es el correcto. Podemos ver el caso reciente de Guatemala, también en Costa Rica. Son ejemplos muy recientes y muy cercanos, países centroamericanos, en los que han llegado a una posibilidad de diálogo luego de que hubiera conflictos en fase de crisis bastante violentos. Yo creo que la oportunidad que está intentando, con todas las dudas que eso puede generar, la oportunidad que está intentando darse la sociedad panameña de dialogar antes de llegar a los escenarios de crisis, vale la pena intentarla a pesar de todas esas dudas que seguramente tiene buena parte de la población. Harry, una pregunta le habla Jorge Luis Sánchez. El gran tema que usted menciona, que como lo dijeron en la presentación del Pacto Nacional del Bicentenario, Cerrando Brecha, es que ha habido 19 pactos alrededor en el país. De esos 19 pactos, algunos han tenido características políticas más que otra cosa, y este pacto, como usted lo mencionó, es diferente. Es un pacto donde se convoca a toda la fuerza política del país y donde, como dijo el presidente en una parte, hacia el final se iban a tomar decisiones y iban a ser de una manera vinculantes con el gobierno nacional. Sí, ¿Cómo usted definiría este pacto en este momento, como lo dijo usted y lo dijo Julio, donde hay situaciones políticas, sociales, económicas del país que nos pudieran prevenir de llegar a situaciones como nuestros países vecinos, Suramérica y Centroamérica? Partamos de una realidad. Todos los diálogos políticos, llamémosle pactos, mesas, concertaciones o propiamente diálogos, son esos, son diálogos políticos. Todos los que hemos tenido anteriormente y este que vamos a tener que pretendemos tener a partir del día de hoy. Tratar de disfrazar estas discusiones de discusiones técnicas no es lo apropiado. Entendamos que estamos dialogando, estamos conversando políticamente. Y tú hacías alusión, Jorge, y me gusta mucho que lo hagas porque no debemos perder la perspectiva. Panamá tiene una serie de experiencias anteriores. Yo he escuchado, hay conteos que dicen que son 19, yo he contado un par más, 21, digamos que anda más o menos por ahí, entre 21 y 19 experiencias de diálogos nacionales que han respondido a distintos contextos. Y esos diálogos nacionales anteriores nos han dejado ya algunas lecciones que nos permiten no cometer los errores del pasado, no cometerlos ahora. Primero, los diálogos que han funcionado en Panamá, de esos 19 o 20 diálogos anteriores, los que han funcionado y más o menos se han respetado son los que están relacionados con el Canal de Panamá. En términos generales, todos los demás, los que tienen que ver con salud, con educación, con todos los demás temas que puedan aparecer, han sido más difícil respetar el acuerdo. Y esa es una de las lecciones. Tenemos que hacer, sobre todo las élites políticas y económicas del país, tienen que hacer un esfuerzo adicional por respetar diálogos que no tengan que ver con el Canal de Panamá. La segunda enseñanza, Julio, Ricardo y Carlos. Mencionaste, Jorge, lo del diálogo de yo con yo. Esa es una crítica válida. Y no es solamente porque haya diversidad de actores, sino que normalmente en nuestros diálogos y en nuestros intentos de diálogos hemos tenido muchísimas dificultades para conversar con los antagonistas, con los disidentes. Cuando aparecen ideas disidentes en los conflictos políticos del país, los descalificamos como interlocutores válidos. Eso ha pasado anteriormente y no podemos permitir que pase ahora. Y una tercera enseñanza, un error que no debemos volver a cometer. Creer que todos los actores políticos
dialogan en igualdad de condiciones. No es así. No es lo mismo salir de una casa grande y cómoda en el que tienes toda la posibilidad de acceder a internet, a conocimiento, a libros, salir bien desayunado de tu casa, tener todas las comidas, que los asuntos materiales de tu familia estén resueltos y luego ir a dialogar y creer que eso es muy maravilloso porque la persona que ha tenido que caminar varias horas para llegar al diálogo, que no sabe qué van a comer sus hijos, que su casa no es cómoda, no tiene las ideas tan frescas como las que los que vivimos en una situación de privilegio. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Nuestra sociedad es muy inequitativa, hay distintas maneras de entender al país, hay distintas preocupaciones, hay distintas propuestas que van a surgir y todas tienen que ser legitimadas y validadas. Harry, muchas gracias. Yo le quería preguntar a Julio, ahora que Harry Brown toca el tema de los diálogos, la necesidad, el yo con yo, pero Julio, el expresidente Lagos de Chile mencionó algo importante y es que el empuje del Canal de Panamá le dio un empuje económico al país que lo pone como en una situación un poco distinta a todo el resto de América Latina, y la pregunta va por la dirección de que como que es el momento en medio de esta pandemia, en medio del golpe económico que hemos tenido, ¿por qué es el momento para un pacto nacional del Bicentenario? Yo quisiera solamente añadir, antes de responder a tu pregunta, ampliar algunas cosas, añadir algunas cosas que ha señalado Harry muy bien. El problema es el alcance del diálogo. ¿Hasta dónde y qué cubre? ¿Cuál es la cobertura del diálogo? ¿Por qué digo esto? Porque habitualmente en esas experiencias de diálogos anteriores, excepto creo yo el que se hizo para los tratados Torrijos-Carter, estos diálogos siempre se han quedado en las alturas, en las élites, ¿verdad? Y a título del respeto de la situación institucional, una enorme mayoría del pueblo panameño siempre miraba desde las gradas estas conversaciones, ¿verdad? Bambito 1, Bambito 2, sí fue representativo en la medida en que fueron dirigentes de las distintas organizaciones. La diferencia que está planteada en estos instantes es que por la plataforma Ágora se abre el espacio para todo el mundo. Solamente 2 horas y media después de inaugurado, hecho el lanzamiento del Pacto Bicentenario, ya habían cerca de 150 personas accesando a la plataforma, haciendo propuestas y haciendo algunas críticas. Entonces, el problema estriba en que no se trata solamente del diálogo per se, sino de la voluntad política que puedan tener los distintos sectores de este país por incorporarse al diálogo, ¿verdad? Por eso fue que comencé planteando el valor de dialogar, ¿ve? ¿Por qué? Porque en este país, ciertamente, a veces hay sectores que desdeñan estas oportunidades a título de que se trata del yo con yo, ¿no? En esta oportunidad, la convocatoria que ha hecho el presidente Cortizo y la forma que esta misma asume, abre las puertas a todos. Para responder la pregunta que tú haces sobre el impulso del Canal de Panamá, la conquista del Canal de Panamá fue la conquista de la quinta frontera, ¿verdad? Nosotros resolvimos 2 cosas a través del Canal de Panamá. Primero, el problema de la soberanía y la independencia de nuestro país, la consolidación territorial, pero al mismo tiempo la posibilidad de contar con los recursos que se derivaban de ese canal, de esa vía, para la utilización en función de los recursos, de las necesidades del pueblo panameño. La gran crítica que hay es que independientemente de que el canal volvió a manos panameñas, no todos los panameños han podido disfrutar de ese recurso. No todos los panameños han tenido la posibilidad de ver su esperanza materializada, porque aquí hay que señalar que durante todo el siglo XX fue el pueblo panameño el que puso los perseguidos, los muertos, la gente correteada en este país. Por eso que al final, bueno, terminó la sociedad panameña reconociendo y admitiendo la gran validez, por ejemplo, de la gesta del 9 de enero. Entonces hay 2 elementos allí. El primero, ¿no?, que el diálogo abre la posibilidad de que todos los panameños, todos, sin excepción ninguna, ¿verdad?, puedan accesar a esta plataforma, hacer su crítica, ver cuáles son los planteamientos que se están haciendo de un lado, ¿verdad? Pero hay una cosa, y creo que en eso era muy puntual Harry, las élites políticas de este país tienen que entender, ¿verdad?,
que solo con voluntad política se pueden hacer las cosas. Que el diálogo lo que está planteando es la necesidad de transformaciones estructurales, ¿verdad?, que ya no admiten esa enorme división, ese enorme abismo que hay entre ricos y pobres en Panamá, ¿no? Hoy la intervención del presidente Lagos fue tremendamente docente respecto a los grandes bolsones de pobreza que tenemos en este país, ¿no? Que aquí, mientras que hay gente que se puede acostar con 4 o 5 platos de comida, hay un montón de gente que ni siquiera come en el día. ¿Para qué 757 viven en pobreza multidimensional? Y ese problema hay que resolverlo, porque esos problemas son los que crean las circunstancias y las antesalas de la violencia en los distintos países. Y es la conquista de la sexta frontera que habla el presidente de la República, Laurentino Cortizo, y sobre los proyectos que van encaminados a cortar ese distanciamiento que mantienen estos panameños en todo el país, porque prácticamente es en todo el país. Un punto muy importante, y lo ha mencionado Julio. Y solamente para añadir, yo creo que en ese asunto es donde radica el enorme valor de la convocatoria de Cortizo. Correcto. ¿Verdad? Cortizo no ha convocado solamente a los sectores que pueden ser afines a su gobierno, ha convocado a todo el mundo. No importan las diferencias ideológicas o las diferencias políticas, todos tenemos que sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer con este país. Y ese es el punto que quiero mencionar en cuanto a la plataforma Ágora, que quizás muchos consideran que muchos sectores del país no van a tener la posibilidad de poder meter o dar sus propuestas en cuanto a este pacto, pero hay flexibilidades dentro de este sistema, porque se pueden organizar los grupos y se pueden obtener opiniones o recomendaciones a través de grupos o a título personal. Y muchas personas que quizás no tengan el acceso a un medio electrónico, pero puede agruparse y entre todos se hace esa petición para poder participar de este diálogo, y es la flexibilidad que tiene Ágora. Julio y Harry, con esta misma interrogante. Adelante, Harry. Sí, gracias. Mira, yo creo que lo de Ágora es importante, es una de las innovaciones, teniendo esa experiencia de 20, 19, quizás 21 diálogos, Ágora es como la gran novedad. Y en principio, claro que sí, es una plataforma que está en una página web. Es muy interesante, muy interactiva, está muy bien pensada y como creo que saben, yo soy parte del Consejo Consultivo, he sido invitado a ser parte del Consejo Consultivo de este diálogo, y a mí lo que me corresponde es dar un poco las alertas, ¿no? Hacer una asesoría crítica de qué es lo que debe ser tomado en cuenta y mejorar. El gran reto ya lo mencionaron ustedes. El presidente de la República comentaba en su discurso que más o menos solamente la mitad del territorio panameño tiene acceso a Internet. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo adicional para que toda la población pueda participar a través de Ágoras. Se han habilitado las infoplazas, se puede hacer a través de teléfonos celulares, pero hay que tener mucho cuidado teniendo en cuenta que hay una buena parte de la población que no solamente no tiene acceso a Internet, sino que no es tan hábil manejando, digamos, este tipo de plataformas. Lo importante a tener en cuenta, yo creo, y a mí me parece necesario explicar de dónde vienen las cosas, es porque Ágora es importante en este diálogo. No es el fetiche de la tecnología, de que porque tenemos una página web, un portal, porque simplemente podemos tenerlo y porque suena mejor. Miren, en los estudios que hemos hecho en el CIEPS aparece que la sociedad panameña es tremendamente desconfiada. Hay una muy baja confianza interpersonal que se proyecta también en la representación política. La ciudadanía panameña no acepta la representación de nadie, no acepta la representación de los partidos políticos, de los sindicatos, de las organizaciones religiosas, de las ONGs, de los gremios de empresarios. La población prefiere participar individualmente. Ahora da esa posibilidad de participar sin esperar que alguien hable en nombre de la población. Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar la plataforma que tenemos a disposición ahora, pero sabiendo y esperando, esa va a ser una de mis recomendaciones, que hay un esfuerzo consciente de parte de los convocantes para que la sociedad panameña que no tiene acceso a Internet y que no maneja bien este tipo de herramientas también puedan participar a través de ella. Gracias, Harry. Ahora venimos con la opinión de
Julio Bermúdez sobre la misma pregunta que le hiciera Carlos Rivera. El presidente Lagos, en su intervención de hoy, hacía alusión a la forma en cómo las instituciones en un momento determinado han dejado de funcionar para el interés de la comunidad. Y hablaba de cómo, y creo que ahí radica el esfuerzo estratégico de este diálogo, en cómo el conjunto de gente o de personas que tenemos en nuestra sociedad tienen no solo preocupaciones, sino también propuestas que hacer. Propuestas frente a problemas que no se han podido resolver en los últimos años. Los últimos 30, diría yo. En los últimos 30 años, en los últimos 40 años, no se han podido resolver. A veces no es solamente por un problema de voluntad política, puede ser también porque en efecto algo dejó de funcionar, los canales de comunicación, las instituciones para ello. Entonces yo tendría que pensar que es eso que atinadamente Harry identifica como la desconfianza de la sociedad y la posibilidad que abre Ágora para una participación individual puede desembocar y debe desembocar en los nuevos elementos estructurales que requiere el Estado panameño para poder cumplir con las funciones, ¿verdad?, que se han dejado de tocar en los últimos años. En otras palabras, yo creo que Ágora y este diálogo, este pacto bicentenario para cerrar brechas, está abriendo paso, ¿no?, para la discusión y la reestructuración del pacto social panameño, porque cuando tú dices que las instituciones no funcionan, lo que estás planteando es que el pacto social, ¿verdad?, existente dejó de servir de la manera más efectiva y sustancial que la sociedad espera. El presidente Lagos citaba un ejemplo hoy en la mañana de la persona, que el problema no es que hagas el hospital, el problema es que cumplas con la demanda de la persona que quiere operarse de apendicitis, creo que fue lo que dijo. Cumplir con la necesidad, ¿verdad? Porque en última instancia el Estado somos nosotros, es la comunidad y cada panameño es accionista de esta gran empresa y merece respuesta a sus... No. Sí, pero Julio, si el Estado, si el pacto social dejó de funcionar, entonces esa participación, esa suma de elementos que se van a recabar a través de Ágora deben servir para ese salto cualitativo. Sí, Julio, sobre todo el presidente Lagos mencionaba que la importancia de que la población no está vigilante de si se construyen unos hospitales, sino que le den soluciones a su apendicitis, le den soluciones a sus problemas de cáncer. Pero por ahí mismo con la mención del presidente Lagos, algo que me gustó fue que dijo que el siglo XXI era el siglo de la era digital. Y Ágora viene a formar parte de un poco de esa necesidad. Y decía también, quizás por la línea de Harry Browne, y le hago la pregunta a los dos, o le hago la pregunta a Harry ahora más que nada, es que el expresidente Lagos de Chile mencionó la importancia de que la gente conciencia a los demás y sobre todo a la gente pobre de la necesidad de que sean tomados en cuenta. E incluso mencionó varias veces el concepto de que los pobres sienten que no tienen derecho a opinar. Eso me llamó mucho la atención y el presidente... Ser pobre es tener derechos. Ajá, y el presidente de la República, Laurentino Cortizo, también lo tocó como parte de su mensaje. Harry, ¿qué piensas de esto de que la necesidad de que a través de Ágora o a través de las plataformas, sí es cierto que el 45% de la población solamente tiene internet, pero hay muchas maneras, entiendo que Ágora no solamente la plataforma, hay muchas maneras, como decía Carlos, de hacer llegar este mensaje, pero sobre todo que la gente, como tú lo decías hace un rato, el tema de la credibilidad, pero también es cómo la gente puede tomar en cuenta y sentirse parte de un pacto cuando, más allá de los representantes políticos, sociales y económicos que tiene el país. Jorge, pero antes de ir con el señor Harris, vamos a reproducir las palabras del expresidente de Chile, el presidente Lagos, durante esta intervención tan importante y donde hizo estos señalamientos para continuar con el diálogo que mantenemos. Adelante. Cerrar brechas significa hacer un nuevo contrato social entre la sociedad, el pueblo, la ciudadanía panameña y por otra parte el Estado de Panamá con sus instituciones,
el presidente de la República, el Parlamento, el Poder Judicial, todos los órganos auxiliares. Es en torno a ellos que tenemos que generar este diálogo para acercar la brecha. Harry, la pregunta sería entonces para usted en el sentido de la necesidad de que la gente humilde, la gente del sector popular y de esa pobreza incluso que mencionaban los dos presidentes, se sientan parte de este pacto bicentenario. Sí, quisiera referirme brevemente primero a la selección del expresidente Lagos como, digamos, como orador de fondo del acto de este mediodía. El expresidente Lagos, el político Lagos, tiene la fama en toda la región y en el mundo de haber sido un buen presidente. No fue perfecto, eso no existe seguramente, pero es un expresidente prestigioso y que entiende muy bien, porque su país digamos, tiene coincidencias con Panamá y ha pasado por una crisis muy compleja de la que empiezan a salir luego del referéndum que votaron hace unas semanas, pero bueno, les queda un camino por delante, empiezan a salir, ellos conocen, el expresidente Lagos entiende a Panamá y la coyuntura en la que está Panamá, incluso hizo alusión a visitas, a ocasiones en que nos ha acompañado en procesos parecidos a este. Y el expresidente Lagos, como buen político, dijo algo muy interesante, hizo un llamado de atención. Esto se trata de entender cómo la gente concibe sus problemas y además cómo entiende las soluciones y lo que realmente quiere y cuáles son las soluciones legítimas. Y puede parecer una tontería. Uno, digamos, desde la posición en la que estamos, algunos de nosotros pensamos que la solución es un hospital. Y claro que los hospitales son necesarios, pero la población entiende la solución no en términos de la infraestructura de un hospital, sino que le operen de las dolencias que tienen. Es un matiz que va más allá de ser un matiz. Es importante saber qué es lo que realmente la gente quiere para que las soluciones se adapten a eso. Y el presidente Lagos también llamaba la atención, como ustedes han comentado, sobre los pobres, no digamos los pobres, yo creo que no es un problema solamente de los pobres, Carlos, Jorge y Julio, es un problema de muy buena parte de la población que desconocen sus derechos, y podemos dividirlo. Están los derechos de las mujeres, que le negamos la dignidad, la seguridad y los derechos a las mujeres, a los indígenas, a los jóvenes, a los adultos mayores. Parte del éxito de este proceso es no solamente llamar a la gente a dialogar, sino también hacer una labor de docencia y explicarles, aunque sea rápidamente, cuál es su lugar en una actividad política de este tipo y que tienen todo el derecho de exigir sus derechos en contraposición de los privilegios de otra parte de la población. Entonces ese llamado a atención de un buen político, de un político exitoso, de un buen expresidente como Ricardo Lagos, hay que tenerla muy presente. Nosotros tenemos que desconectar algunos malos hábitos que tenemos en la sociedad panameña de creer que realmente aquí todos somos iguales cuando no es así, de que todo el mundo tiene que saber y como ya lo saben, si no pelean por sus derechos es porque no quieren. No, es una situación más compleja y el diálogo tiene que servir para ir cambiando esos malos hábitos y que el proceso en sí mismo, no solamente el resultado, sino también el proceso, sea provechoso para crear una mejor ciudad, un mejor ejercicio de la ciudadanía. Hay algo muy interesante que acabas de plantear, Harry, que me parece que das en el clavo. Si tú le dices a la gente, tiene que pelear por sus derechos, y la pregunta es si la gente conoce realmente cuáles son sus derechos. Julio, porque es que para poder pelear por algo, primero tienes que conocerlo, tienes que saber. Julio, y muchas veces la gente ha estado marginada de ese conocimiento. Y mucha gente, yo ahí un poco difiero de Harry, yo creo que sí. Hay una alta población pobre que incluso tú lo ves hasta en su manera de comportarse cuando está entre otros grupos sociales más altos, económicamente más altos o más educados, sienten que ellos no tienen derecho a opinar, sienten que se sienten disminuidos. Y no solamente eso, se sienten aprensivos, temerosos, claro, ¿verdad? Sin la posibilidad real
de saber cómo me inserto dentro de esto, cómo opino dentro de esto, qué cosas puedo decir. ¿Y si me van a tomar en cuenta? Claro, si se me va a escuchar. Esto podría entrar dentro de ese papel que a veces juega la política, que se ha dicho que hay una mala estrategia de política en la que un candidato llega a sector solamente en elecciones, pasó la elección, ese pueblo quedó con las promesas, nunca se hizo nada por ellos y al final quedaron siendo parte aislada del gobierno, quedaron fuera de ese punto. Me acabas de hacer recordar algunas palabras del dirigente Ricardo Arias Calderón, que en algún momento me dijo el papel docente que la política debe de jugar, ¿no? En nuestro país eso como que se perdió, ¿no? La política no hace docencia. Los políticos sienten la comunidad, se aprovechan a veces de esos espacios y de esas deficiencias y en lugar de la docencia pues recurren a otro tipo de prácticas que ya en estos momentos son bastante censurables. Hacer docencia implica incorporar a el personal, a la ciudadanía, a ese proceso, esa dinámica que le permita jugar un papel en la construcción de su propio destino. Julio, que es hacer política y no politiquería. En gran medida, porque son precisamente las falencias estas las que impiden que haya un protagonismo de mayor profundidad de parte de la población. Y así como está concebido el pacto bicentenario a través de la plataforma Ágora, lo que se hace es romper con el monopolio de la discusión y con el monopolio de las propuestas. Por muy mínima que sea la propuesta que tenga un ciudadano panameño, por muy mínima o por muy tonta que pueda pensar que es su propuesta, debe de hacerla. Es su derecho, ¿verdad? Es la diapasón que se abre para que la comunidad pueda insertarse dentro de este tipo de diálogos. Harry, yo le haría la siguiente pregunta a usted. ¿Cuáles son los puntos? Son 11 puntos y 5 mesas. ¿Puede mencionarlo? Y otra pregunta de por ahí me sería, usted es como el alma crítica de este diálogo. ¿Por qué la Caja del Seguro Social por fuera del tema de las discusiones, de las 5 mesas? Ok, bueno, mira, sí, tengo aquí la lista. Tengo que advertir que esta lista de temas que ya están en la plataforma Ágora existían antes de que los miembros del Consejo Consultivo fueran convocados. Realmente nosotros no tenemos no hemos podido opinar en cuanto a esto, así que las valoraciones que se hagan están abiertas, es un diálogo, pues bueno, no tiene que ver no es un trabajo en el que yo haya participado, pero se los cuento, es bastante abarcador, son 11 temas, cerrar la brecha, bueno, voy a hacerlo más corto, están los temas de agro y seguridad alimentaria, está la educación de calidad para el trabajo y la vida, está la salud y el acceso a una cobertura universal, la economía competitiva y próspera, el turismo, el Estado justo y ético, están los temas de agua, que son tan importantes, la inclusión, el ambiente, la cultura, también está el deporte y el desarrollo urbano y la vivienda. Son los temas pero eso no quiere decir que no hay otros temas, hay digamos un tema abierto, que es otros temas, que da espacio para que aparezcan otras preocupaciones que tiene la población. Y sobre el tema de por qué... me preguntabas por el asunto de la Caja de Seguro Social. Que va a ser tocado de manera separada, ¿no? A partir de enero del 2021. Sí, porque es un tema, entiendo, es un tema urgente. El programa de invalidez, vejez y muerte está precisamente, por lo que sabemos, al borde de la muerte, entonces hay que atenderlo inmediatamente. Varios actores políticos llamaban la atención sobre la necesidad de tocar algunos temas de manera urgente. Su lista era un poco más larga, pero finalmente lo que se ha decidido desde la Presidencia de la República es que va a haber un diálogo paralelo que va a comenzar con los actores políticos. Creo que no se han definido quiénes van a ser. Se va a tratar este tema paralelamente a todo el diálogo del Bicentenario, que va a ser bastante largo, va a durar más de un año porque tiene 2 fases. Una esta que llaman Panamá Propone, que básicamente funciona a través de la plataforma Ágora, es una convocatoria virtual, y luego va a haber
mesas por todo el país y se va a ir decantando hasta llegar a un documento final. Eso es más largo, pero invalidez, vejez y muerte es urgente, según lo entienden la gran mayoría, creo, de los actores sociales y políticos del país, y se va a tratar desde el mes de enero. Bien, interesante sobre todo las dos fases en las que va a mantenerse este diálogo. Panamá propone, Panamá decide, son los puntos, las dos fases que mantiene el diálogo. Julio, con el estilo con que arrancó este pacto en el día de hoy, en su lanzamiento, sobre los puntos que se trataron, sobre los objetivos principales que mantiene este pacto del Bicentenario, cerrando brechas, ¿cómo vaticina el desarrollo del mismo? ¿Cómo lo analiza ya para su parte final en los resultados? Se propone como un proceso bastante dinámico, bastante dinámico. Hay todo un espacio de consulta, ¿verdad? Y luego un espacio para clasificar y validar las propuestas que se van a hacer allí. Yo creo que si en efecto la dinámica del diálogo suma todas estas preocupaciones que se van a dar, que se van a presentar, hombre, nosotros vamos a tener la posibilidad de un documento, de un primer borrador, hombre, donde cuidado que nos sorprenden las propuestas, la calidad y la profundidad con que nuestra comunidad pueda ver este asunto. No, y sobre todo lo digo por como los invitados que estuvieron presentes, estamos hablando de partidos políticos de oposición, y es muy interesante su participación porque esto indica de que se está creyendo en el proyecto. Y es importante una cosa, no es un diálogo de adversarios, vamos a empezar, es un diálogo por Panamá, ¿verdad? Así que quien quiera intervenir no puede ser estigmatizado con aquello de que es oposición o es gobierno, no. Son católicos, son evangélicos. O católicos, no. Estamos planteando el problema como lo plantea el pacto, la dinámica, estamos hablando del país, de nosotros, ¿verdad? En consecuencia, yo no concebiría a un partido de oposición tratando de aportar a una dinámica como esta criticando al gobierno. Exacto. Para empezar por allí, porque de lo que se trata es de cómo la realidad ha ido demostrando que hemos postergado problemas de centro, problemas fundamentales, ¿verdad? Problemas relativos al asunto de la salud, que como decía el presidente Lagos, la pandemia lo único que hizo fue exacerbar todo esto y poner sobre la mesa las grandes falencias, las grandes incapacidades que inclusive pese a eso, en el caso de Panamá, no, nosotros no hemos sido rebasados como han sido rebasados otros sistemas de salud en la región. Hemos tratado puntualmente todos estos problemas, pero lo cierto es que la propuesta que se hace en estos instantes, la realización de este diálogo nacional, abre puertas a una serie de inquietudes que la gente venía haciéndose cada una en sus hogares, ¿no? Y que, hombre, ¿quién escucha lo que yo digo? ¿Cómo se valida lo que yo pienso? Lo que yo reclamo. Bueno, ahí está el espacio planteado. Sí, Julio, definitivamente. Y aparte de eso, pues interesante cuando se menciona los 5 Panamás, se dimensiona los 5 Panamá, el Panamá pobre, el Panamá de clase media, el Panamá de los barrios, el Panamá moderno, rural, agrícola y el Panamá moderno, el Panamá moderno. Moderno y el Sí. Panamá de las comarcas. Pero yo le preguntaría a Harry, entonces, por ejemplo, cuando hablamos de esos 5 Panamás y que se necesitan cerrar las brechas, ¿cómo logramos que la gente entienda que la población, lo que usted mencionaba hace un rato, de la necesidad no de hospitales, sino la necesidad de que me cubren, por ejemplo, en el tema de educación, en el tema del agro, en el tema de la economía, en el tema de las poblaciones, el tema de seguridad? ¿Cómo hacer que los gobiernos, porque esto, como lo dijo el presidente, no es un plan de gobierno, es un plan para Estado y un plan para que prosiga después de los 5 años? La gente entienda que no es el tema de poner más policía en la calle, la gente quiere seguridad. No es el tema de más maestros o más escuelas, la gente necesita educación y educación de calidad. ¿Cómo entendemos esto en el diálogo? Sí, mira, voy a referirme, yo tengo una visión quizás un poco distinta y ya empieza el diálogo, ¿no? Hay, digamos, reflexiones distintas, un poco distintas sobre el mismo tema. Coincidimos en que, y el presidente lo dijo varias veces, el presidente Cortizo, el gran objetivo general es reducir la desigualdad en el país
reconociendo lo evidente, lo vemos todos los días cuando salimos a la calle. Nuestro país es muy desigual, lo dicen las estadísticas del Banco Mundial. Tenemos el mal honor de ser el sexto país más desigual de todo el mundo. Ese es el gran objetivo que nos pone a dialogar. La metodología es primera vez que hay una metodología tan larga y tan compleja. Eso plantea, y a ver, y esto no sucede en el vacío, insisto en esto, es que la sociedad panameña de Bambito no es la misma sociedad de la pandemia de la COVID. Es una sociedad hoy más fragmentada y que por lo tanto demanda, más fragmentada y desconfiada, y por lo tanto demanda una metodología más compleja para este tipo de sociedad y está llena de hitos. Por lo tanto, yo creo que sí debemos esperar que va a haber, no solamente lo debemos esperar, sino que es lo que, para eso estamos dialogando. Va a haber oposición, necesitamos que haya una oposición, va a haber críticas al gobierno, es normal que haya críticas al gobierno, va a haber actores que van a decir y que posiblemente no acepten dialogar. Eso es parte del guión, eso es parte de una política democrática, lo debemos reconocer, y eso no quiere decir que el diálogo no sea útil y que no esté funcionando, pero es que la política tiene distintas maneras, distintos repertorios para participar en ella. Precisamente, como decías, Jorge, se trata de un país muy pequeño, pero como diagnostica el presidente de la República, son 5 países en uno. Entonces, claro que vamos a tener un diálogo en el que va a haber un pulso permanente, en el que van a aparecer distintas maneras de entender los problemas del país y de concebir las soluciones. Pero precisamente para eso es el diálogo, para que esos antagonismos, para que esos conflictos que son normales en democracia no lleguen a fase de crisis. Lo que quiero decir al final es que con todas las desconfianzas que hay, con todas las dificultades, vale la pena intentar dialogar. Nunca es fácil porque el diálogo, ojo, no es igual que el debate. En el debate nosotros buscamos vencer con nuestros argumentos, al contrario. En un diálogo lo más importante es escuchar a los demás. Y eso no es fácil hacerlo en nuestra vida cotidiana y tampoco hacerlo en la política. Así que vale la pena intentarlo a pesar de todas las dificultades y todas las dudas que se puedan generar. Harry, sobre ese punto, en cuanto a la confianza, el presidente de la República también dijo que él va a acatar las recomendaciones finales que salgan de este diálogo. Creo que es un punto muy importante. Es muy importante porque le da esa confianza a la población de que no se va a perder el tiempo en lo que se está haciendo, se va a acatar, porque quizás muchos dicen, bueno, vamos a reunirnos, conversamos, damos las aportaciones, pero al final, ¿qué va a pasar? Hay que seguirlas. Es buena esa diferencia entre debate y diálogo, porque es que el diálogo lo que está planteando es la búsqueda de consensos, ¿no? Aminorar las diferencias. Un debate puede agudizarlas, ¿verdad? Pero un diálogo lo que está planteando es la necesidad de entendernos, de llegar a consensos frente a los problemas de centro. Yo creo que eso es posible hacerlo, repito, independientemente de las diferencias políticas, de las diferencias ideológicas que, hombre, lógicamente existen dentro del escenario político panameño. Harry, ya para concluir un poquito sus conclusiones, pero también el presidente mencionó que este pacto bicentenario, del bicentenario, busca más que nada y al final, más que nada unir a esos Panamá y tratar de cerrar esa brecha, pero digo, que se apostaba por el éxito o el fracaso, pero él apostaba por el éxito. ¿Cómo usted definiría este pacto final, su visión como politólogo? ¿Es posible cerrar esas brechas de incredulidad que tiene el panameño? ¿A quién le corresponde tratar de que esas brechas se cierren y que los panameños comencemos un poco a apostar por el país, no por la gente, sino por el país? Sí, esa es muy buena pregunta y me gusta tener la posibilidad de cerrar con ella. Yo creo que siendo un país desigual, no solamente económicamente, hay que tener en cuenta que las desigualdades también son de poder. Y los primeros que tienen que enviar señales de confianza para el diálogo son quienes tienen el poder político y el poder económico. En este caso, quien personifica el poder político es el presidente de la República, es el actual gobierno, pero también, digamos, los partidos políticos que pertenecen a la comunidad política, y así lo entiende la población. Pero también el poder económico tiene que ser capaz
de mandar señales de confianza y que le preocupa el bienestar del resto de la población. Esas señales de confianza, ya la coordinadora Paulina Franceschi habló de eso en una entrevista. Hay que generar confianza y esa es la primera responsabilidad del convocante. ¿Qué sería el éxito en un diálogo que es tan evasivo? El éxito, ¿no? Creemos que lo tenemos cerca y siempre nos parece que el éxito es otra cosa distinta a lo que habíamos pensado al inicio. Yo creo que no es solamente el documento que se pueda obtener al final, que esperamos que sea un documento coherente y que realmente goce de la legitimidad que le daría a toda la población, sino que también el proceso de construcción de ciudadanía, el proceso de escucharnos y de entender los problemas del otro, el compromiso de las élites del país por acoger y abrazar a la población que se está quedando rezagada. Ese sería un gran éxito también si ese proceso nos deja lecciones que hace que nos conozcamos sin acabar nuestras diferencias, porque la democracia es disenso. Podemos vivir en democracia con esos disensos, pero que aprendamos a ejercer nuestra ciudadanía y a respetarnos de otra manera. Eso, ojalá, parece una utopía, pero sería el gran éxito, uno de los grandes éxitos que podría tener una actividad política como esta. Gracias. Muchísimas gracias a Harry por estar con nosotros, sobre todo ese aporte tan importante, politólogo, dando a conocer el punto de vista, la importancia de este diálogo, este pacto que se da el lanzamiento en el día de hoy. Julio, también muy importante que nos dé a conocer cuáles son esas conclusiones en cuanto a lo que vimos en el día de hoy, la posición, la metodología que se va a utilizar para llevar a cabo adelante este pacto. Mira, yo creo que es un buen punto de partida, sobre todo si razonamos sobre qué tipo de país queremos, ¿no? Si nosotros logramos definir qué tipo de país queremos, yo creo que podemos abocarnos a la construcción de esa meta, de ese proyecto. Pero obviamente el diálogo que hoy comienza va a ser una radiografía de qué es. Yo quisiera ver dentro de un par de meses todas las cosas que van a aflorar, todas las preocupaciones que van a aflorar, porque sí, las estadísticas nos dicen que hay 700.000 panameños en pobreza multidimensional, nos dicen que hay una capa media deprimida, ¿no? Muy afectada, sobre todo por el problema de la pandemia, pero cuando tú abres el marco de consulta a tantas mentes, a tantas inquietudes, ¿no? Lo que tú vas a recibir va a ser un gran caudal de materia prima para poder generar no solo diagnósticos, sino propuestas para resolver. Claro, lo que a mí me preocupa fundamentalmente es que las cosas que salgan de allí, que puedan implicar renovación del contrato social, de comportamiento de nuestras fuerzas políticas, cuenten al final del camino con la voluntad de hacerlas. Sí, y mi preocupación, y no sé si la preocupación suya, Julio, es que estos temas que salgan y resulten del pacto del Bicentenario prosigan tras la salida del presidente Laurentino Cortizo. Eso es uno. Lo otro es que creo que el presidente lo dijo, hay temas que no se pueden postergar más. Y vamos a quitar la figura del presidente. Creo que toda la sociedad en general, la sociedad que piense en un Panamá diferente, un Panamá, como dijo Harry Brown, más allá de la utopía, el Panamá que necesitamos, que lo dijo también el presidente Lago, y el Panamá que se requiere para los próximos 30 años, Julio. Yo creo que no puede seguir con los niveles de confianza, perdona que te interrumpa, sí. No puede proseguir con el miedo de salir a las calles, no puede proseguir con las promesas electoreras que no se terminan de cumplir, Julio. Lo importante son los compromisos que surjan, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que ahí el presidente Cortizo hizo un subrayado. Él habló de considerar vinculante los resultados de este comportamiento. Claro, la preocupación que tú señalas es válida. Después que termine el periodo de Cortizo, vamos a continuar. Yo creo que por eso es importante la presencia de los distintos sectores políticos. Nosotros no sabemos quién va a regir este país a partir del 2024, pero sí es importante que si participa en este evento, tenga a partir de esa fecha un guión que sea el resultado de una consulta como esta. Exactamente, y que quienes vengan tengan, Julio,
ese país de que habla también el Papa, la sociedad de Descartes, no puede seguir tampoco. La sociedad de descarto, por ejemplo, me gustó mucho que se mencionara el tema de las personas con discapacidad, que muchas veces hablan pero no son ni atendidos ni escuchadas sus demandas. Lo que no puede seguir es una estructura excluyente. Exacto. No puede seguir, ¿verdad? El diálogo precisamente va a eso, ¿no? La propuesta o lo que implica su dinámica es incluyente, es tratar de garantizar, y creo que en esto la comunidad debe poner mayor atención, ¿no? Debe ser más participativa, debe implicarse, debe involucrarse mucho más en esto, porque no es cierto o no debe ser cierto que el futuro de este país dependan de minorías, Exacto. ¿no? Sino que las mayorías puedan hacer válida las propuestas, las necesidades y las Julio, urgencias que tienen. ¿cómo logramos que... Harry dijo algo también que me pareció muy válido, y es que la sociedad ha cambiado desde el Pacto de Bambito, y yo diría que la sociedad y el mundo evolucionó desde los tratados Torrijos-Cartes, que fue quizás uno No, pero de los grandes... es válido lo del Bambito, Ajá, es muy válido. Pero muy uno de los válido. grandes pactos, lo que quiero decir es que es uno de los grandes pactos que se ha hecho de país. ¿Cómo logramos que la sociedad comprenda que estamos en ese momento de quiebre? Bueno, Mirando tanto al norte, ojo, lo que pasó en las elecciones de Estados Unidos fue delicado. Lo que pasó en Guatemala sigue siendo delicado. Lo que pasó pasa en Sudamérica, en Perú, Argentina, en Chile, es delicado. yo creo que eso es lo que le da una enorme validez a lo que ha comenzado hoy en Panamá. Y sobre ¿verdad? todo, Una enorme validez, ¿por qué? Porque el planeta está en estos momentos en ebullición. Se están gestando grandes cambios. Nosotros somos parte de una época sumamente interesante. Y yo creo que lo que comienza hoy en Panamá no solamente refleja un interés por darle una solución viable a este asunto, es la comprensión cabal que nuestro país ha tenido. Ojalá este tipo de conversaciones se estuvieran desarrollando en el resto de América Latina. Ustedes imagínense a toda América Latina haciendo un debate como el que se está haciendo en Panamá, ¿verdad? Sin la necesidad de salir a apedrear a nadie, ni aprender a nadie, ni matar a nadie, ¿no? Yo creo que eso es un enorme mérito que se Julio, lleva y sobre nuestro todo, país. y sobre todo el punto y que llama la atención es que no debemos esperar el momento de la crisis, si lo podemos negociar Hay que antes. anticiparse. Tenemos que dialogar antes, vamos a dialogar, vamos a conversar, no esperemos el caos. El caos ya es el extremo, es la parte final, es como la fase terminal de una enfermedad. Y yo creo que esa puede ser una de las grandes conclusiones de este diálogo que comienza hoy. Es posible que el próximo año estemos viendo el aval que la comunidad, que la sociedad panameña le va a dar, porque la sociedad panameña ha sido siempre una sociedad pacífica, una sociedad que prefiere, yo recuerdo el lema de nuestros próceres que decían, era mucho más válido un mal acuerdo que un buen pleito, ¿no? Panamá no camina por los pleitos, pero si la situación se agrava, bueno, ya podríamos Julio, ver. y finalmente el otro día escuchaba a Olimpo Sáenz, que se encuentra de embajador en Perú. Y me recordaba al doctor Ricardo Arias Calderón, o alguien lo recordaba por el tema de que Olimpo recalcaba mucho que Panamá es un país de diálogo. Fue de diálogo, se separó sin mucha violencia de España, se independiza, se separa de Colombia sin mucha violencia, y a lo largo de su historia ha sido un país negociador. La negociación ha sido Y el diálogo ha sido parte de nosotros. Exacto. Eso no se ha perdido el ADN del panameño entonces. Y yo pienso que se va a reforzar en esta vuelta. Yo pienso que el proceso que ha comenzado lo único que hace es reafirmar ese tipo de comportamiento. Bien, y lamentablemente se nos agota el tiempo cuando los temas son tan interesantes, se nos hace un poco corto. Pero Julio y Jorge, quiero invitarlos porque inicia la cuenta regresiva rumbo al Bicentenario. Sentémonos juntos o cantemos todos juntos el himno nacional. Sábado 28 de noviembre desde las 12:01 de la mañana, y escribiéndose a través del WhatsApp 6747-3593 para obtener el enlace al Zoom. Este día muy importante para nuestro país, así que Julio y Jorge lo invitamos también para que se unen y cantemos todos el himno nacional a las 12:01 del 28 de noviembre. Creo que todo el que se siente panameño se quiere unir. Claro. Este es un Julio, ¿verdad? ¿Te va a cantar? No, por favor. Y tan hermosas que son las notas, ¿no?
Julio, muchas gracias por acompañarnos Gracias a en la ustedes. noche de hoy conversando este tema tan interesante para el país. Todos debemos aportar nuestro granito de arena para que este pacto del Bicentenario avance. Todos tenemos derecho en este país y por tal razón tenemos que participar de este pacto. Que tengan todos una muy buena noche. Gracias por su sintonía. Lo esperamos el próximo jueves. Recuerden las medidas de bioseguridad muy importantes. Hay que continuar la lucha contra la pandemia del COVID-19. Buenas noches.